multinacionales y algunas organizaciones internacionales que protegían a las inversiones, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, etc. Y los estados receptores de capital, junto con otras organizaciones internacionales como el Grupo de los 77, de tal modo que el conflicto se establecía por unos para conseguir la protección de la propiedad en el extranjero y la protección de las multinacionales, y por parte de otros conseguir la soberanía nacional sobre los recursos y riquezas naturales, que fue la reclamación en los años 60 y 70 de la descolonización, y también la resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1977 sobre el nuevo orden económico internacional. Claro, ¿qué es lo que había? Un conflicto que, como en una obra de teatro, los actores van buscando sus estrategias para conseguir sus fines. Y los momentos decisivos eran precisamente ese tipo de declaraciones, o de normas como los tratados, o como resoluciones judiciales como la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de 1970, que iban marcando una pauta en una determinada dirección. Pero yo me encontré que de repente y de improviso, a partir de 1981, se hunde la reclamación de los estados en vías de desarrollo por el nuevo orden económico internacional, y paulatinamente todos los estados empiezan a firmar tratados bilaterales de inversión, tratados de protección de inversiones, el convenio de 1965 que les he citado antes, el convenio de Washington, que establece un arbitraje directo entre multinacionales y estados en favor de las multinacionales, y un convenio de 1985 vinculado al Fondo Monetario Internacional que crea, y el Banco Mundial, que crea el organismo multilateral de garantías de inversiones. ¿Qué había pasado en el conflicto? Pues ¿qué había pasado? Había pasado un momento de fuerza, un acto de fuerza. ¿Y cuál había sido el acto de fuerza en 1981? La crisis de la deuda. La crisis de la deuda lo que produce es que crisis de la deuda y de la inversión, que las inversiones de las multinacionales se retiran masivamente de los países en desarrollo. 1981. Eso sirve como palanca en el momento que se crea el Consenso de Washington, sirve como palanca para que los estados en desarrollo y prácticamente todos los países de América Latina firmen el Convenio de Washington, no Brasil, ojo, no Brasil, firmen el Convenio de Washington y firmen los tratados bilaterales de inversión y el Convenio de MIA. Bien, la lógica dramatúrgica fue la lógica dramatúrgica la que me permitió ir viendo qué papel había ido desempeñando cada uno de los instrumentos y cómo un instrumento es decir, el derecho no nos da un instrumento de análisis de la realidad social. En el derecho internacional, las normas jurídicas se construyen por la voluntad de las partes, por la voluntad de los estados. La génesis de las normas jurídicas en el derecho internacional y en la comunidad internacional aparece muy clara como una génesis de conflicto de intereses. Algo que en el sistema formal de producción de normas del Estado, a través del Parlamento, queda oscurecido. No sabemos cuáles son todas las tensiones cuando se hace una ley del Parlamento, no acabamos de ver todas las tensiones que están detrás, los lobbies que presionan para construir la ley, mientras que en los tratados internacionales todavía es mucho más fácil poder ver cuáles son los intereses en conflicto
los sujetos que participan y en las tesis doctorales que yo llevo dirigiendo en los últimos años, de algún modo impongo a mis doctorandos a que hagan una parte, si hay tratados internacionales, de análisis de los intereses en conflicto y del proceso de construcción normativa de los tratados que están estudiando. Porque a través de eso uno va aclarándose de quién es quién en el proceso y qué papel juega cada uno de los tratados que aparecen en el desarrollo normativo posterior. Para mí, la dramaturgia o el análisis dramatúrgico me permitió superar las malas compañías entre el derecho y el teatro, de tal modo que, bueno, pues mis conocimientos de teatro los plasmé en la tesis doctoral, no expresamente, esto es un trabajo que no tengo publicado, que si publicamos lo de las jornadas, pues lo mismo